Bien, nada, vamos a comenzar. Así yo les empiezo a explicar un poco en qué consisten estas actividades. Vamos a empezar por la primera. Eh, Fíjense que yo les dejé acá un montón de links, un montón de enlaces, donde ustedes, los que ya hicieron la actividad, obviamente, seguramente ya entraron, y si no, sería bueno que lo hagan. Eh, Les dejé diferentes enlaces que los van a mandar a videos, eh, a diapositivas, inclusive a páginas donde hay información, para que ustedes puedan elaborar las respuestas de esta guía de actividades, ¿sí? Realmente es muy sencillo. Traten de limitarse a responder lo que la pregunta les pide, ¿ok? Entonces, en la primera actividad, dice, ¿cuál es la función del sistema nervioso? En cuanto a la función del sistema nervioso, nada, está explicada en los videos y está explicada en la fuente de información que les di, en las páginas donde hay información que les di. Pero básicamente lo que ustedes tienen que pensar es que el sistema nervioso lo que se encarga es de coordinar y controlar casi todas las funciones que ocurren en el cuerpo. En el cuerpo de cualquiera, inclusive de cualquier animal. Eh, la idea es que ustedes lo piensen como si nuestro sistema nervioso fuese una especie de computadora con un sistema operativo. Y que ese sistema operativo nos permite controlar de alguna manera nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestra memoria, ¿sí? No lo tiene que responder así con estas palabras, tiene que buscar palabras más específicas, pero es como para que se den una idea de en qué consiste, ¿sí? Es para que se den una idea en qué consiste. Así que básicamente, función del sistema nervioso función del sistema nervioso es básicamente controlar y coordinar las acciones que se producen en el cuerpo. Generalmente, el sistema nervioso, ¿sí? Realmente el sistema nervioso recibe información de fuera de nuestro cuerpo. Es decir, lo que pasa a nuestro alrededor entra por nuestros sentidos, por los ojos, por el olfato, por el gusto, por el oído, por el tacto. Eh, y esa información llega a nuestro sistema nervioso y eh, el sistema nervioso lo que hace es como elaborar una respuesta en función de lo que pasa afuera. Es básicamente lo que veníamos trabajando en la actividad anterior, estímulo-respuesta, ¿sí? De eso se encarga nuestro sistema nervioso, básicamente, ¿sí? En nuestro sistema nervioso está formado por un montón de órganos, ¿sí? Y esos órganos están formados por tejidos. Y los tejidos están formados por células. La pregunta B justamente les dice cuáles son las células que forman parte del tejido nervioso. Cuando respondan esto, los que no lo hicieron aún, tengan en cuenta que básicamente hay dos tipos de células que forman parte del tejido nervioso. Unas son las conocidas neuronas, ¿sí? Las neuronas eh, que nada, lo que hacen básicamente es funcionar como una especie de cable, ¿sí? Lo que realizan las neuronas es una conexión, ¿sí? Entre ellas que van formando como circuitos, eh, muy similar a las plaquetas verdes que están dentro de los celulares o de las computadoras o de las tablets, esos circuitos de conexión para procesar información. Las neuronas hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Son células que funcionan básicamente como conductores eléctricos, ¿sí? que transmiten señales. Y el otro tipo de células se llaman células gliales o células de la glía o neuroglias, pueden encontrarlo con muchas terminologías diferentes. Lo que hacen básicamente es asistir a las neuronas y ayudarlas en este proceso, ¿sí? De transmitir la información. Imagínense que nuestro cerebro está formado por millones y millones de neuronas que están interconectadas entre sí y que esas conexiones que se dan entre las neuronas son las que nos permiten pensar, la memoria, coordinar nuestros movimientos, todo lo que mencionábamos al principio sobre la función del sistema. En el punto C, ustedes lo que tienen que hacer es completar ese esquema. Fíjense que en el esquema que ustedes ven en pantalla, la neurona, eso que ustedes ven ahí es un esquema de una neurona, la neurona tiene números que señalan sus partes constitutivas, es decir, las partes que tiene el neurona. Ustedes lo que tienen que hacer es
buscar entre esos enlaces que yo les envié y ver, bueno, cuáles son las partes que están señaladas acá con los números y escribirlos ahí abajo. Es muy sencillo, esta me parece que esta actividad, es fácil, es sencilla, ¿sí? No necesita demasiada explicación. Voy a bajar un poquito más. La pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre una neurona aferente y otra eferente? Y esta la voy a relacionar con el punto E3, que aparece ahí digamos. ¿Qué diferencia hay entre una hormona aferente y otra eferente? Es la pregunta D. Y si se fijan en la E, donde dice diferenciar los siguientes términos, el tercer par de términos dice nervios sensoriales y nervios motores. Y entre paréntesis dice aferentes y eferentes. Quiero que tengan en cuenta esto. Los nervios que recorren todo nuestro cuerpo, ¿sí?, están formados por neuronas también. Y tienen que imaginarse que los nervios son como si fuesen un cable. Vieron que un cable, uno le quita la parte de plástico de goma que viene de color y adentro tiene los alambrecitos de cobre que forman parte del cable. Bueno, un nervio es igual, ¿sí? Solamente que en lugar de tener alambrecitos de cobre, ¿sí?, que salen del nervio, tienen axones de neuronas. Si nos volvemos al dibujo de la neurona que estaba antes, la neurona tiene una parte larga, se llama axón, sería esta parte que está acá, esto es el axón de punta a punta. El axón puede tener hasta 1,5 metros de largo en una célula de estas. Y piensen que si tenemos un nervio que conecta el cerebro con nuestro dedo gordo del pie, esa neurona tiene que salir de la cabeza y tiene que llegar hasta el pie. Y hay 1,5 metros de distancia. Así que imagínense que un nervio son muchas neuronas juntas, ¿sí?, formando como una especie de cable que conecta diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre los aferentes y los eferentes? ¿Sí? O los nervios sensoriales y motores. Los sensoriales lo que hacen es transmitir la información o transportar o llevar la información desde algún sentido, ya sea la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, ¿sí? Transportar la información desde los sentidos hacia el sistema nervioso central, ¿sí?, o hacia el cerebro, donde esa información va a ser procesada. Piensen que es como, nada, pensar de que ustedes oyen un sonido que les llama la atención, ese sonido entra a nuestro oído, y esa información viaja por un nervio aferente hasta nuestro sistema nervioso central, o hasta nuestro cerebro, y de esa manera nuestro cerebro le llega información del entorno, del alrededor nuestro, ¿sí? En cambio, los eferentes son los nervios que transportan las decisiones que toma el cerebro, se envía la información desde el cerebro, hacia algún órgano que va a llevar a cabo una determinada respuesta. Si lo voy a poner con un ejemplo, ¿sí? Ustedes escuchan una canción que les gusta mucho, ¿sí? Y la canción les dice, por ejemplo, levanten las manos, ¿sí? El estribillo de la canción dice eso. Entonces ustedes escuchan el levanten las manos, entra a sus oídos, ¿sí? Esa información viaja por un nervio aferente hacia el cerebro, y el cerebro, cuando escucha esa orden, envía una respuesta a los músculos de nuestros brazos para indicarles que tienen que ser levantados de esta manera. Esa orden el cerebro la va a mandar por un nervio motor o por un nervio eferente, ¿sí? Siempre tiene que pensar que aferentes, cuando la información de afuera ingresa a nuestro cuerpo, obviamente que se va a difundir por medio de un nervio, y eferentes cuando de nuestro cerebro hacia afuera, ¿ok? Una respuesta. Bien, voy a avanzar un cachito más. En el esquema que aparece ahí en pantalla, el sistema nervioso central. Fíjense, el sistema nervioso central es un conjunto de órganos, ¿sí? Es un conjunto de órganos, es decir, son muchos órganos que están dentro de la cabeza, básicamente, ¿sí? Y son los que ustedes tienen señalados ahí con los números. Ustedes lo que tienen que poner es abajo, con cada número, el órgano que le corresponde.
Pero hay algo que muchos se han olvidado, digo muchos, los que han entregado las actividades hasta el momento, es que no han hecho esta parte que estoy señalando acá. Hay que explicar en este ejercicio para qué sirve cada órgano, es decir, qué hace. Porque responder bien esta actividad lo lleva después a poder hacer bien el verdadero y falso, que es la última actividad que está al final de la guía. Si ustedes no saben para qué sirven cada uno de estos órganos, lo más probable es que les cueste mucho hacer la actividad siguiente, porque necesitan usar esta información para responderla, ¿sí? Así que, por ejemplo, uno de los órganos que está señalado acá es el cerebro. Bueno, ponen cerebro en el número que ustedes creen que va al cerebro y explican la función del cerebro, es decir, para qué sirve. Y esa información ustedes la van a sacar de los enlaces que les puse antes, al comienzo de la actividad, ¿sí? Lo mismo cuando ubiquen el cerebelo, cuando ubiquen el bulbo raquídeo, cuando encuentren la médula espinal, ¿sí? Que son los órganos que están señalados en este dibujito, que están señalados en este esquema, ¿sí? Bien, por último, y ya para terminar, tenemos el verdadero y falso, ¿sí? Les doy en este ejercicio una serie de oraciones que tienen que ver con el sistema nervioso, con algunas partes de él, con algunas funciones del sistema, etc. Y ustedes tienen que definir si la oración es verdadera o si es falsa. Y en el caso de ser falsa, esto es algo que también se olvidan muchos, tienen que corregirla la oración, ¿sí? Corregirla o justificarla. Eso quiere decir que tengo que, lo que podría ser lo más fácil es agarrar la misma oración y transformarla en una oración verdadera, fijarse dónde está el error y volverla a escribir como si fuese verdadera. Y la otra, si no, es armar un pequeño texto justificando por qué es falsa la respuesta, digamos, qué es lo que tiene de equivocado, por así decirlo, ¿sí? Así que lean bien estas oraciones porque tienen como trampitas, ¿sí? O sea, es decir, si no hicieron primero todo lo anterior, esta actividad es difícil que la puedan hacer. Y aunque la busquen, la googleen o alguien busque una respuesta, me parece que es más fácil poder resolver toda la guía y procesar la información que yo les mandé y a partir de ahí poder resolver esta actividad, ¿sí? ¿Dónde justifican o dónde corrigen? Bueno, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Con los que no hicieron la actividad, ¿no? En lugar de armar un archivo aparte, ustedes lo que tienen que hacer es trabajar directamente sobre las consignas que necesitan, ¿sí? Entonces, respetamos todo el mismo orden de la consigna, la respuesta de ustedes, la consigna, la respuesta de ustedes. Así queda más ordenado, ¿sí? Si es necesario, pueden seleccionar toda la actividad, copiarla y pegarla en el lugar donde van a resolverla para ir respondiendo y resolviendo abajo de cada consigna. Sería la forma más adecuada, así quedan ordenadas las consignas y las respuestas, las consignas y las respuestas, ¿sí? Bien, ya expliqué todo. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta de algo que no se haya entendido o algo que